Juan Pablo, muchas gracias por atendernos, muy amable. Gracias por recibirme. Cómo no, lo primero que quiero preguntarle y comenzar un poco la entrevista con esto es si usted se imaginaba que morir en Bruselas iba a tener tan buena recepción en República Dominicana, abriendo, digamos, nueva vez el debate sobre la izquierda y esos años de los 70. No, bueno, ante todo, Tomás, muchas gracias por la invitación. Yo estoy sumamente honrado de participar en una entrevista en un periódico tan leído y de tanto prestigio como el Listín Diario. Mira, no, para nada. Yo eh, mm, me preguntaba cómo iba a ser recibido. Eh, Me preguntaba si realmente se iba a quedar un poco en los estantes de las librerías, etcétera, pero la verdad que no. La verdad que no. Siempre hay una duda, siempre el autor tiene una duda sobre el destino de sus libros, que son un poco sus hijos, ¿no? Pero yo, en verdad, no me esperaba la acogida prácticamente unánimemente positiva. Realmente, esto no me lo esperaba. Las ventas van bien, me imagino. Sí, sí, va muy bien. Bueno, yo siempre digo que eso es secundario, ¿no? Son cosas que no se hacen por vender mucho o poco, pero sí, va muy bien. Hay un comentario unánime desde, digamos, grandes intelectuales como personas, digamos, por decirlo de alguna manera, comunes y corrientes, es que el libro engancha, dice la gente, engancha una vez. Ahora voy. Disculpa, Agustín, estoy grabando, amor. ¿Tú quieres venir? A ver, para que te vean. Saludar a tu abuela. Date rapidito, Agustín. Hola, abuela. Hola, ¿qué tal? ¿Por dónde iba? Bueno, sí, ciertamente el libro, el comentario unánime prácticamente que es fácil de leer, que engancha, que una vez se comienza no puede terminarse y al mismo tiempo es un libro que la gente entiende que tiene una gran cantidad de información y que puede percibirse que es un libro que reposa sobre unas investigaciones muy numerosas. Antes de entrar a que debatamos un poco el libro y hagamos un par de preguntas sobre eso, ¿usted podría decir a nivel personal, luego de la investigación que hizo y mirando los años que han seguido en la historia dominicana, que estos crímenes del Moreno y de Miriam Pinedo marcaron, digamos, un quiebre en la historia de la izquierda dominicana y que a partir de ahí la izquierda no pudo tener fuerza para articularse nueva vez? Bueno, ciertamente la muerte, bueno, yo siempre he dicho que hay dos dimensiones. La dimensión política de la muerte de Miriam Pinedo fue limitada porque ella no tenía un rol, digamos, de tanta relevancia como el de Maximiliano Gómez, ¿no? Pero sí, yo diría que la muerte violenta de Miriam Pinedo afectó eh, eh, la imagen del MPD, al menos, porque se sabe, siempre se supo, o al menos se sospechó, y ahora con mi libro es casi una certeza, que quienes fueron los culpables o los autores de este crimen, tanto los directos como otros que fueron un poco más cómplices, fueron del MPD. Al mismo tiempo, la muerte, y en esto las personas más lúcidas, los analistas políticos más lúcidos, sí entendieron que la muerte de Maximiliano Gómez fue un tiro de gracia prácticamente eh, eh, a la izquierda revolucionaria dominicana, ¿no? Digamos que en tres golpes, la muerte el asesinato de Otto Morales, de Amin Abel y luego finalmente de Maximiliano Gómez fue realmente
sí, el tiro de gracia de la izquierda revolucionaria dominicana que no pudo jamás levantarse porque no hubo un líder que alcanzara siquiera el carisma de Maximiliano Gómez. En el texto, una de las partes centrales es evidentemente el relato de Miriam Pinedo y cómo se toma la decisión de quitarle la vida con el tema este del tribunal revolucionario. ¿Esto de los tribunales revolucionarios era común en esa época dentro del movimiento de izquierdas en la República Dominicana? Ciertamente era común, pero yo diría que no por ser común, era una práctica que podía ser, eh, digamos, aceptada. Anteriormente a la muerte de Miriam Pinedo, hubo un tribunal revolucionario que juzgó eh, a un miembro de la izquierda que fue fusilado en los alrededores de la Romana, poco antes de llegar a la Romana, que respondía al nombre de Juanito, al nombre de, digamos, al seudónimo de Juanito. Me parece que su nombre de pila era Caonabo, ahora no lo tengo muy seguro, pero sí fue una persona a la cual se acusó de haber sido un infiltrado o bien de la CIA o bien de los servicios de seguridad o militares del gobierno de Balaguer, y fue fusilado, como digo, en un descampado, en un terreno baldío, antes de llegar entre San Pedro de Macorís y la Romana, pero más llegando a la Romana. O sea que sí, que fue una práctica bastante común, pero por más juicio que fueran, no pasaron de ser asesinatos, porque naturalmente solamente un juez puede repartir justicia, ¿no? Y esto de tribunales revolucionarios, pues, en lo absoluto tenía la imparcialidad para hacer un juicio justo. ¿Cómo usted que ha investigado evidentemente a profundidad durante varios años el caso de estos dos grandes personajes, pero evidentemente de la historia de la izquierda dominicana? ¿Cómo se explica en la mente de estas personas que quienes querían sustituir a Balaguer, quienes querían sacar a Balaguer del poder por sus métodos de represión, terminaran, yo no diría que haciendo lo mismo, pero en ocasiones incluso hasta haciendo lo peor de lo que hace Balaguer? En esas mentes, ¿cómo eso se explica? Mire, eso es muy común cuando las personas son movidas por la ideología. Digamos que la ideología, de alguna manera, sirve muchas veces y de forma que no es para nada aceptable, es algo que hay que reprochar y condenar. Las ideologías sirven un poco como excusa para crímenes muy deleznables como el asesinato. Tiene que recordar lo que dijo aquel francés durante la Revolución Francesa: libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre, no? Entonces, básicamente es esto. La derecha, pues, utilizó, digamos, el anticomunismo para perpetuar, y esto se vio, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, donde ambos lados, ambos bandos se hicieron culpables de crímenes muy terribles, ¿no? Entonces, bueno, la izquierda pues utilizaba el anticapitalismo como una ideología con la que pretendían justificar este tipo de crímenes, y por supuesto la derecha también hacía lo mismo con el anticomunismo. Por eso es que es muy peligroso seguir a ideologías de una forma fanática, ¿no? Porque se termina, las ideologías terminan siendo justificaciones o excusas para los más grandes crímenes. Hay unanimidad dentro de las personas que han leído el libro de que es bastante rico en datos y en investigación. ¿Qué dato le faltó por encontrar y que estaba persiguiendo de manera decidida? Bueno, mira,
Los datos que yo encontré, sobre todo el caso de Miriam Pinedo, la muerte de Maximiliano Gómez, fueron datos basados en tanto en libros como en testimonios, como en recortes periodísticos, en artículos del periódico. Lamentablemente, hubo en ambos casos reportes de autopsia. Hubo legistas que practicaron autopsias tanto a los restos de Miriam Pinedo como a los de Maximiliano Gómez. Esto lamentablemente, luego de un tiempo, es destruido. Yo hice las gestiones ante la justicia belga, pero naturalmente, habiendo pasado ya 50 años, bueno, un poco menos cuando empecé a, a investigar, habían pasado, qué sé yo, 40 y tantos años, pero esto fue eliminado. Este tipo de papeles, este tipo de expedientes, de casos que al final son cerrados, sin resolución, pues fueron destruidos. Y esto es una lástima porque aquí no solamente los reportes de legistas, sino también el expediente como tal, porque yo sé que a principios, en la víspera de Navidad del 71, todos los dominicanos residentes en Bélgica fueron interrogados en relación con la muerte de Miriam Pinedo, y esto hubiera sido un documento que habría eh, enriquecido aún más mi libro. Pero bueno, de todas maneras, a pesar de que estos documentos se perdieron para siempre, yo entiendo que con lo que se encontró en los periódicos, porque fue un caso particularmente el de Miriam Pinedo, que tuvo mucho eco en la sociedad belga por la violencia del crimen. Pues nada, con lo que se encontró en el periódico, pues también hubo bastante información para completar el libro. ¿Qué explica el sadismo con el que mataron a Miriam Pinedo? El sadismo con el que mataron a Miriam tiene mucho que ver con la personalidad de la persona que se supone lo hizo. Era una persona violenta, una persona con muchos complejos, una persona que incluso antes, siendo parte de los comandos revolucionarios en Santo Domingo, que eran una especie de brazo armado del MPD, que servía, entre otras cosas, para enfrentar a enemigos ideológicos, tanto desde la izquierda, dentro de la misma izquierda como la derecha, y también eran comandos que se utilizaban para hacer asaltos, para financiar el partido y sus actividades. Pues esta persona ya desde esa época presentaba una tendencia al sadismo. Hubo actos de sadismo en los cuales esta persona realmente desfiguró, no se conformó, digamos, con herir o matar en combate a adversarios de la policía, me parece, sino que realmente era capaz de los salvajismos más abyectos. Y en parte esto tiene que ver con la personalidad de la persona que ultimó a Miriam Pinedo. Esta persona es Manolo Plata. Manolo Plata. Manolo Plata era una persona violenta, una persona de tal violencia que impuso un control absoluto en el grupo de exilados del MPD en Europa, y una persona a la cual prácticamente nadie pudo hacerle frente mientras estuvo al frente del grupo, ¿no? Y esto se manifestó tanto en el control del grupo. Manolo Plata llegó incluso a desafiar el liderazgo de Maximiliano Gómez, y luego, cuando este murió, pues siguió siendo violento, con una violencia que culminó, digamos, cuya cúspide fue la muerte, el asesinato tan salvaje de Miriam Pinedo. ¿Qué ha pasado con Manolo Plata? ¿Dónde está? ¿Dónde? Nadie sabe. Manolo Plata, bueno, Manolo Plata se ha dicho que en un principio se fue a Canadá. Tony Graful, yo lo cito en mi libro,
donde tiene testimonios de dominicanos que lo vieron casualmente en Toronto. Y lo último que se sabe aparentemente de él es que vive en Estados Unidos, en Nueva York, y que a pesar de que pesa sobre él estas sospechas, ha ido en varias ocasiones a Santo Domingo, aparentemente tiene familia, tiene hijos en Santo Domingo, San Cristóbal aparentemente, pero nunca se le ha molestado, ha entrado y ha salido como le ha parecido. No es cierto que él esté en programas de protección, cambio de identidad, etcétera, pero está desde hace 50 años, perdón, en Estados Unidos, bueno, primero en Canadá y ahora aparentemente en Estados Unidos, en la costa este. Pero también nadie, yo creo que nadie lo había enfrentado. Como lo hace este libro, Morir en Bruselas, me parece que antes no se le había enfrentado de manera tan clara, o señalado, digamos, de manera tan clara como se hace ahora. Bueno, así es. Yo entendía que si yo iba a hacer un aporte a la historia, no podía, como se ha hecho en otras ocasiones, otras obras, digamos, de pasar por encima de los hechos, o al menos de la sospecha. Yo soy muy claro en esto. Fueron crímenes que pasaron hace 50 años, crímenes que prescribieron, entonces no puede hablarse de asesinos ni puede hablarse de culpables, porque esto lo determina un juez. Ahora bien, sí, los indicios, múltiples indicios, apuntan hacia Manolo Plata, y en este sentido yo puedo decir de forma bastante responsable que Manolo Plata es muy probablemente el asesino de Miriam Pinedo. Ciertamente antes, pues, se dijeron las cosas a medias y incluso el Tribunal Revolucionario nunca se dijo quién eran los componentes. Yo, responsablemente, y basado en los hechos que yo he encontrado, los testimonios, los datos, pues puedo decir que ese tribunal no estuvieron todos los miembros que salieron de la cárcel por diversas razones, pero sí al menos unos 8 o 10, ahora no lo recuerdo, fueron las personas que en París, a fines de noviembre quizá, o a principios de diciembre, votó unánimemente la muerte de Miriam Pinedo. ¿Alguna de esas personas que usted señala que participaron en ese tribunal revolucionario se han quejado, familiares o ellos en manera personal? No, no, mira, yo no. Eh, yo debo, y ustedes realmente hicieron una gran labor presentando ayer la entrevista a Hugo Hernández Alvarado, que ha sido una persona que participó en esa votación y que ha tenido la responsabilidad, y algo que no es fácil, de admitir públicamente, tanto en mi libro como ante las cámaras de María Isabel Soldevila. Yo estuve presente, yo estaba acompañándolos a ambos. Ha sido la única persona que ha tenido la entereza, la responsabilidad de mostrarse arrepentido y sobre todo de haber dicho que en efecto él participó en esta votación. Del resto, no, yo realmente incluso porque yo quería hacer pretendía hacer, y creo que lo logré, una obra equilibrada y bien documentada. Muchas de estas personas declinaron hablar conmigo. Algunas viven en Europa todavía, en Suecia, en Estocolmo, la capital, en Gotemburgo, una de las principales ciudades, y otras viven en Santo Domingo directamente, pero ninguno de ellos ha expresado en público. En privado sí, pero bueno, de una forma un poco lamentable, porque este tipo de cosas yo hubiera querido debatirlas, pero nadie se ha quejado de esto. ¿Cómo se logra convencer a Hugo, por ejemplo, de que dé su testimonio? Que está recogido en el libro, ya luego María Isabel también lo logra tener en video, que yo creo que es un gran aporte. Un silencio de 14 segundos que hay en medio ahí interesante. Sí. Pero esa primera conversación, digamos, con Hernández Alvarado, ¿cómo se produce ese acercamiento y cómo esta persona accede a desempolvar unos recuerdos que dice que son tan dolorosos para él 50 años después? Sí, bueno, antes que nada, don Tomás, déjame decirte que
que yo sugiero, bueno, públicamente una sugerencia de mi parte, que se publique la entrevista a Hugo de una forma más extensa, porque hay varias cosas. Hugo, que fue de las personas que encontró los cuerpos de ambas personas, de Maximiliano Gómez y de Miriam Pinedo, es de opinión que la muerte de Maximiliano Gómez fue un accidente. Bueno, él y yo tenemos cierta divergencia en esto porque yo encontré detalles que apuntan a que fue un asesinato. Y luego no quedó muy claro, me parece a mí, el que Hugo piensa que realmente, por supuesto, si él piensa que fue un accidente, pues evidentemente no hay ningún tipo de culpable y Miriam Pinedo, en todo caso, no tenía ningún tipo de responsabilidad. Esto es un pequeño paréntesis. ¿Cómo yo abordé el tema con Hugo? ¿Sí? Bueno, ahí mismo en el paréntesis, esa declaración de Hugo la publicamos en video también, está disponible en nuestras redes Ok, sociales y también la pusimos en la historia que publicamos. O sea, ese ok, video con ese documento está y es muy importante. de acuerdo, de acuerdo. Pues mira, abordé el tema con muchísima dificultad. Es muy difícil a una persona preguntarle de estas cosas. Cuando yo empecé a entrevistarlo, pues eh, hice muchos tanteos, fue muy difícil, pero felizmente yo encontré a alguien que me dijo que no había hablado de esto en 50 años, que tenía la necesidad de hablar precisamente de esto para de alguna manera, si no eliminar, al menos suavizar el sentimiento de culpa que lo embargaba. Y él desde el primer momento fue muy abierto y me dijo, mira, y yo le dije, ¿puedo publicar esto? Y me dijo, sí, sí, públicalo. Él todavía, bueno, se ve en el video que publicaron ustedes cuando se habla del tema, y así fue la primera vez que hablamos, pues él se emocionó, lloró. Yo recuerdo que él me dijo, no existe una razón por la cual yo hiciera esto a Miriam, porque Miriam me quería, yo la quería a ella. El poco tiempo que nos conocimos, nos llevamos muy bien, yo le cuidaba a los hijos a ella, le compraba los cigarrillos, y yo realmente no tengo ninguna justificación para haber actuado de la manera que yo actué. Pero yo repito, al menos yo entiendo que es una gran cosa que él pudiera superar el temor y la incomodidad de este tipo de confesión en beneficio de un aporte, en beneficio de la historia dominicana, que entiendo que es, hasta este momento, como dices, se habló de forma general, etcétera, pero esta es la primera vez que se hace de forma completa, señalando los actores, o al menos los sospechosos de estas tragedias. Quiero volver un poco atrás con el tema de Manolo Plata. ¿Falta ese testimonio en el libro? ¿Usted entiende esa declaración de Manolo Plata? ¿Hace falta dentro del texto y también fuera del texto, evidentemente, para la construcción de todo ese rompecabezas de cómo fue realmente o cómo fueron realmente los hechos en aquel momento? Por supuesto que hace falta. Yo en algún momento, no solo en una ocasión, en varias ocasiones, yo hice un llamamiento público, tanto a Manolo Plata como como a otras personas, como las personas que o bien se negaron a hablar conmigo o bien yo no pude localizar, y hice un llamamiento, dos llamamientos me parece, a través de las páginas de la columna que yo escribo en Acento Digital, y yo no tuve realmente ninguna respuesta. Naturalmente, es esencial el testimonio de Manolo Plata para saber qué pasó esa noche del 11 de, Siempre. el 11 de diciembre del 71, y de hecho a él le convendría muchísimo, amén de que yo creo que una confesión que ya no tendría ningún tipo de consecuencia legal supondría un alivio para su conciencia, y al mismo tiempo
porque él, que fue el principal actor, pero también a él, como ha desaparecido, otros actores han querido tomar su parte de culpa, la de ellos, que es mucho menor, por supuesto, pero también endilgársela a Manolo Plata. Y yo estoy segurísimo de que él, en Nueva York, la aceptación del libro ha sido muy eh, igual que en Santo Domingo, unánime, y quizás si vive, yo entiendo que sí, que vive, él seguramente tiene que haber leído el libro y no sé, ojalá que pueda tener el valor de dar la cara, de dar la cara. Tanto él como otras personas que decidieron no hablar y que yo quise entrevistar porque fueron actores aquí en Europa. Pero yo mantengo la esperanza. Yo he seguido recopilando información aún después que el libro salió de la imprenta y yo no descarto que en un futuro, una próxima edición pueda ser ampliada y revisada. ¿Cuáles personas le faltan además de Manolo Plata? ¿Cuáles personas se negaron? ¿Cuáles personas no? Bueno, se negaron dos personas que viven en Suecia, Luis Laranjón Morris, que vive en Gotemburgo, bajo un nombre falso. Se negó José Gil Torres, conocido como Ratatá, que vive también en Suecia, pero en Estocolmo, en la capital. Se negó, ¿cómo se llama? Efraín Sánchez Soriano, Pocholo, que es una figura pública que está en Santo Domingo, y otros, pues yo no pude contactarlos, no pude contactar a a ver, se me escapan los nombres así rápidamente, los nombres de pila, porque los zapatos los conozco, Machito Cuevas, que es de Manuel de los Santos, me parece, de los Santos Corsino, que vive en Suiza. No pude contactar a Juan Pablo Gómez, que no era realmente del MPD, pero que sí participó en el intercambio de preso por el teniente coronel Crowley. Me faltó Matos Vallejo, Roberto Matos Vallejo, que entiendo que vivió mucho tiempo en Suecia, pero que se retiró a Santo Domingo. Y hay otros de los cuales no tengo absolutamente ninguna noticia. Ricardo Martínez, no sé si vive, no sé si murió, nadie sabe dónde está. Yo creo que estos fueron otros han muerto ya, otros pues hablaron más o menos, en más o menos cantidad, pero estas son las personas, o bien que yo no pude encontrar, o bien que no pude contactar, o bien que decidieron no hablar. Pero felizmente, por eso yo digo que sin el aporte de Hugo, quien me habló eh, de los eventos que pasaron en París, en Bruselas, en Santiago de Chile, muy importante, como fue la partida de Manolo Plata hacia Canadá. Realmente yo creo que todos le debemos el libro a, a Hugo Hernández Alvarado, porque este tipo de detalles no iban a aparecer absolutamente en un periódico o en un archivo. O sea que digamos que él suplió la falta o el silencio del resto de los presos canjeados. Bueno, debo decir que además de él, pues Winston Vargas Valdés, Platón, hizo su participación y sobre todo Marco Santana, el periodista Marco Santana, que está activo en Santo Domingo, fue también de las personas que asumieron la responsabilidad de hablar y de dar testimonio sobre un episodio tan importante en la historia política reciente de nuestro país. ¿Qué sigue ahora? ¿Un segundo tomo del libro o un libro distinto? No, yo realmente yo estimo que o percibo que mi objetivo fueron ampliamente alcanzados, a saber, hacer un aporte sobre la historia de
de Maximiliano Gómez, de su vida en Europa y de las circunstancias que rodearon su muerte. Y por otro lado, dar a conocer el caso de Miriam Pinedo, que por ella no tener, digamos, una relevancia política de la envergadura de Maximiliano Gómez, su caso es prácticamente desconocido y nunca se habla de ella, y cuando se habla es todavía 50 años después para insistir en la culpabilidad de ella, lo cual es un absurdo. Ella no tuvo ningún tipo de responsabilidad en la muerte de Maximiliano Gómez. Esto ha quedado, me parece a mí, ampliamente demostrado. Su familia me ha manifestado su agradecimiento. Al mismo tiempo, la familia de Maximiliano Gómez, los hermanos Gómez Mazara, Guido y Fabricio también, con lo cual yo me siento satisfecho. Yo siento que he alcanzado mis objetivos y quizás eventualmente, no estoy yo muy seguro de esto, si apareciesen, alguien me ha dicho, si Manolo Plata aparece y habla, naturalmente, eso precisa una corrección abundante del libro, pero vamos a ver qué pasa. Yo sigo entrevistando personas, América Pinedo Mejía, la hermana de Miriam, que vino a Bruselas a buscarla y no pudo llevársela porque se lo impidieron sus secuestradores. Tengo ese conversatorio pendiente, además de otras personas de la izquierda de aquella época. Y vamos a ver qué pasa. Luego que ella recopile esta información, se amerita que yo pueda revisar una futura edición o tirada de mi libro. Señor Gómez, muchas gracias.